Y vamos a leer el versículo número 48 y 49. Evangelio de Lucas, capítulo número 7, versículo número 48 y 49. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo número 48, dice así: y a ella le dijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Amén. Dejamos hasta ahí la lectura, pueden sentarse. Quiero tratar hoy de terminar este tema. Es un tema, hermanos, interesante, nutritivo, el cual se llama la deidad de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos, hermanos, defendiendo en este tema? ¿Es Jesús Dios? ¿Sí o no? Amén. ¿Es Jesús Dios? ¿Sí o no? Y como lo he venido diciendo, para nosotros eso no es ningún problema, porque nosotros sabemos que Jesús es Dios. Amén. Pero una cosa es decirlo, saberlo, y otra cosa es defender el tema. Amén. Entonces hemos hablado, por lo menos hasta el día de hoy, hemos hablado de 1, 2, 3 cosas, 4 interesantes. Número 1, hermanos, primero dijimos que Jesús es declarado Dios. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Amén. Por ahí comenzamos. Que Jesús es declarado Dios desde el Antiguo Testamento. Y ahí dimos las citas bíblicas, ya las tenemos ahí. Número 2, otro punto importante que estudiamos es, hermanos, que Jesús se declaró a sí mismo Dios. ¿Dicen amén o no dicen amén? Uno, díganse, uno. Jesús es declarado Dios desde el Antiguo Testamento. Número 2, Jesús se declaró a sí mismo Dios. Y eso ya lo estudiamos, no me quiero meter mucho porque me como el tiempo y ya no alcanzo a avanzar. Número 3, estudiamos que Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Amén. Eso también ya lo estudiamos. Y en punto número 4, que es donde nos quedamos, es que Jesús es declarado Dios en razón de sus atributos. Mire qué interesante. Imagínese usted cuántas armas podemos tener para defender, hermanos, la deidad de Cristo. Pues sí, porque ahí pasaron hace poco y ahí estábamos afuera con el hermano Elmer, ni nos voltearon a ver. Y yo esperaba que alguno de ellos se nos acercara, pero ya saben que aquí no pueden acercarse, sino que ya comienzan, hermanos, por ahí le tocaron a algunos vecinos y no sé si llegaron los del hermano Esther, no lo sé, puede que sí. Pero, hermanos, ellos, por ejemplo, ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios. Entonces, ahí usted puede aprovechar la oportunidad para evangelizarlos usted a ellos y no ellos a nosotros. Entonces, imagínense cuántas armas tenemos para defender la deidad de Cristo. Número 1,
Jesús es declarado Dios desde el Antiguo Testamento. Número 2, Él se declaró a sí mismo Dios, pero no solo decirlo, sino tener las bases bíblicas. Número 3, Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Y número 4, Él es Dios en razón de sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Uno de ellos es que solo Dios puede perdonar pecados. Pecados. Entre nosotros debemos de perdonar nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Aló, hermanos? ¿Aló, hermanos? Es una parte que dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona mis pecados, así como yo perdono los pecados de los que me ofenden. Entonces, solo Dios es el único que puede perdonar pecados. Y ahora tenemos, hermano, porque la vez pasada yo hablé de cuando le presentaron a aquel hombre paralítico, ¿se acuerdan? Que cuando el Señor estaba en una casa, estaba predicando, le bajaron a un hombre paralítico en su camilla, y cuando Dios lo vio le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y hubo un alboroto de las personas que estaban ahí, y dijeron lo mismo que dijeron aquí: ¿quién es este? ¿Y este quién es para hacer eso? Entonces, en aquella oportunidad, vino el Señor y les dijo: se sorprenden por lo que acabo de decirle a este hombre, ahora sorpréndanse más, porque no solo le puedo perdonar los pecados, sino que también lo puedo restaurar de su problema. Y el Señor sanó al paralítico, pero le perdonó sus pecados. Ahora tenemos otro caso. El caso que tenemos aquí es, hermanos, el caso de aquella mujer, porque allá perdonó los pecados a un hombre, al paralítico. Pero aquí, ¿a quién se los está perdonando? ¿A quién se los está perdonando? ¿Ah? A una mujer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén, hermanos. Entonces, fue una mujer que aprovechó la visita de Jesús en la casa de un hombre, aleluya. En la casa de Simón, respondió el versículo número, ¿qué? Vamos a ver, 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besarme mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por la cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo entonces a la mujer, le dijo a ella: tus pecados te son perdonados. ¿Están aquí, hermanitos? Y usted puede ver ahí que hubo otra vez el mismo alboroto de siempre. El mismo alboroto que hubo cuando le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. El mismo alboroto hubo otra vez en este lugar, porque dice el versículo 49: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados?
Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, el perdonar pecados se le atribuye a Dios. Y aquí tenemos a Jesús perdonando pecados. Entonces significa que Él es Dios. Número 2, la Biblia dice que Él es omnipresente. Omnipresente. Que es omnipresente, hermanos. Que Él está en todo lugar. Que ese es otro atributo que solo le pertenece a nuestro Dios. Aquel versículo famoso de Mateo 18:20. Mateo 18:20, no voy a leer muchos versículos para los que están escribiendo, les voy a dar los otros versículos porque si no, como repito, nos va a comer el tiempo. 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Amén, hermanos. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso fue una palabra que dijo el Señor, que en cualquier lugar donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, imagínense usted en este momento en cuántas iglesias habrá culto. Y en cada una de ellas ahí está el Señor. Entonces significa que Él es omnipresente. Está aquí, allá y en todas partes donde se reúnan para invocar su nombre. Las otras citas bíblicas se las voy a dar para que usted las estudie en su casa. Juan 3:13, Juan 3:13, Efesios 1:23 y Efesios 4:10. Esos versículos, no los voy a leer por cuestión de tiempo, esos versículos, esas 4 citas que yo les he dado hasta este momento, Mateo 18:20, Juan 3:13, Efesios 1:23 y Efesios 4:10, confirman que Jesús es omnipresente. Amén. El otro atributo es, hermanos, que Él es omnisciente. Imagínense. ¿Cuántos van ahorita? 1, Él perdonó pecados. 2, Él es omnipresente. ¿Qué significa el qué? ¿Qué significa? Allá atrás, la que están allá atrás, ¿qué significa omnipresente? Que Él está en todo lugar. Número 3, Él es omnisciente. Omnisciente. La omnisciencia es que Él todo lo sabe. Amén, hermano. Que Él todo lo sabe. O sea, delante de Él no hay nada escondido. Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Mateo 12:25, ¿qué dice? Mateo 12:25 dice la palabra del Señor en Mateo 12:25. Oiga esto: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pero el asunto es, hermanos, lo que dice la introducción de este versículo. ¿Cómo dice? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿El qué sabía Jesús en ese momento? Lo que ellos estaban pensando. Y viene Él, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, entonces viene y les responde.
Juan 2:24. Leamos otra porción en Juan, bendito el Señor, capítulo 2 del Evangelio de Juan, gloria al Señor, capítulo 2, 24 y 25 del Evangelio de Juan. 2, 24 y 25 del capítulo de Juan, dice el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Suficiente con esos dos versículos, ¿verdad? Ahora hay más textos bíblicos que él es omnisciente. Hablamos de Mateo 12:25, Juan 2:24 y 25, y allí en Juan 21:17, y también en Colosenses 2:3. Son las citas bíblicas que comprueban que Jesús es omnisciente. Otro atributo, Colosenses 2:3. ¿Ah? ¿Cómo? Colosenses solo es una. Va. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Va. Esos versículos nos dan la base sólida que defienden que el Señor es omnisciente, que significa que Él todo lo sabe. Ahora, hay otro atributo, hermanos, es que Él es omnipotente. Amén. Él es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente, hermanos? Significa que Él todo lo puede. Amén. Veamos Mateo 28, 18. Aleluya. Mateo 28, 18. Dice Mateo 28, 18. Dice la palabra: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso significa que Él es omnipotente. Y hay otro versículo en la carta a los Hebreos, si gusta lo busca conmigo. Hebreos, gloria al Señor, capítulo número 1 de Hebreos, capítulo número 1 y el versículo número 3. Hebreos 1:3. Dice la palabra del Señor así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que Él es omnipotente. Amén. ¿Están aquí? ¿Les está gustando o no? Otro atributo. Él es eterno. Amén. Otro atributo, Él es eterno. Anote Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero no nos vayamos tan lejos a Miqueas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan 1:1. Ya de memoria nos deberíamos de saber ese versículo.
Juan 1:1. En el principio creó Dios era el verbo. Y el verbo era Dios. no, el verbo no era Dios. No dice así el El texto. verbo era con Dios. Ajá. Era Fíjense con Dios y bien el verbo la era gran diferencia de mencionar un versículo. Mateo 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro Señor Jesucristo, Él es eterno. Anote la otra cita, segunda, leímos Juan 1:1 y la otra, y el versículo 2 también, el versículo 2 de Juan 1 dice, este era desde el principio con Dios. Y hay otra cita bíblica en Colosenses 1:17. Amén. Colosenses 1:17. Otro atributo. Él es inmutable. Amén. ¿Qué significa inmutable? Cambia. Que Él no cambia. Amén. Yo cambio. Usted cambia. Amén. Él no cambia. Cristo no cambia. Por los siglos permanece igual. Vamos a leer donde vemos que Él no cambia. Lea conmigo Hebreos 1. Aleluya. Hebreos capítulo 1, versículo 11 y 12. Hebreos 1, versículo 11 y 12. Dice versículo 11 de Hebreos 1, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces, ese atributo es que Él es inmutable. Y allá en el capítulo 13 también de Hebreos, leámoslo, capítulo 13 y el versículo número 8, 13:8. Dice 13:8, dice, Jesucristo, lo tiene, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén y amén. Entonces, imagínense aquí en este punto cuántos atributos le hemos encontrado a Jesús como Dios. Número 1, repasemos. Él perdonó pecados. Número 2, Él es omnipresente. Amén. Número 3, Él es omnisciente. Número 4, Él es omnipotente. Número 5, Él es eterno. Y número 6, Él es inmutable. ¿Alguna pregunta? Omnipresente, que Él está en todo lugar. Omnisciente, que Él todo lo sabe. Omnipotente, que Él es todopoderoso. Eterno, que nunca cambia. E inmutable, hermanos, que no cambia. Entonces, esos atributos los tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Imagine usted dándole todo esto a un falso testigo contra Jehová. Vaya, usted dice que Jesús no es Dios. Está bien. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué Jesús perdonó pecados? No, que mira, permítame. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. La Biblia dice que Él perdonó pecados. Amén. Sin problema. Ahora, vamos a otro punto. Fíjese bien. Vamos a otro punto importante.
Jesús es declarado Dios en razón que Él recibe igual adoración y reverencia que el Padre. Ese es otro asunto. Es que Jesús es declarado Dios al recibir igual adoración y reverencia que el Padre. Él fue adorado y Él fue reverenciado como se adoraba y se reverenciaba al Padre. Jesús recibió ese tipo de adoración. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Mateo 14, Evangelio de Mateo, capítulo número 14. Mateo 14, 33. Mateo 14, 33. Dice Mateo 14, 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué le adoraron? ¿Por qué le adoraron? Porque reconocieron, hermanos, que Él es Dios. Que Él es Dios. Entonces, después del milagro que Él hizo cuando el Señor camina sobre las aguas y llega a la barca con ellos, los que estaban en la barca, hermanos, se arrodillaron frente a Él y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora, y hay otro versículo, Mateo capítulo 28 y el versículo número 9. Amén. Espero que no les parezca aburrido esto, hermano. Mateo 28, 9. Mateo 28, versículo 9, dice la palabra del Señor: he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Y anote otro versículo, no lo vamos a leer, pero anótelo. Y está en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 al 12. Entonces, ¿qué tenemos en este punto? Lo que tenemos es, hermano, que Jesús es declarado Dios en razón que Él, cuando en la barca se arrodillaron y le adoraron, Él la aceptó y permitió que lo hiciera. Amén. Cuando se le acercaron las mujeres, allá, cuando Él resucitó, lo mismo, ellas se postraron y le adoraron, y Él lo permitió. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué lo permitió? Porque Él es Dios. No olvide eso. Y por último, el último punto es Apocalipsis, déjenme ver, 5, capítulo 5, versículo 8 y 12. Ahora, el último punto es, hermanos, que Jesús es declarado Dios en razón de que Él creó el universo. Amén. ¿Va, imagina? ¿Están aquí o no están aquí? Jesús es declarado Dios en razón de que Él creó el universo. Ya lo leímos, pero leámoslo una vez más. Juan 1:1. Leámoslo ahora, vamos a leer del 1 al 3. Juan 1:1 al 3, para que nos quede claro. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora vea el versículo 3.
todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que Él fue el que creó el universo. Veamos otra porción, vámonos a una carta. La carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses. Filipenses, Colosenses. Capítulo 1, versículo número 15 y 16. Colosenses 1, 15 y 16. Dice el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Entonces, ¿qué nos está? Y hay otro texto bíblico que tengo tiempo, veamos. Hebreos, vámonos hasta Hebreos. Y ahí con esto finalizamos. Hebreos, ahorita les digo, capítulo 2, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2. De la carta de Hebreos, con esto terminamos el tema. 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí tenemos que leer hasta el 10, pero leamos el 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Amén. Ahora, imagínese usted cuánta base bíblica hay para defender que Jesús es Dios. Amén. Repasemos así rapidito. Lo primero que tenemos que entender en este tema, que en Jesús es el único ser en quien se han conjugado dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso Él es conocido y mencionado como el Dios hombre. Él era hombre, así como usted dijo, así como usted dijo, pero también Él era Dios. ¿Y cómo lo defendemos? Lo defendemos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneras. 1, Él fue declarado Dios desde el Antiguo Testamento. 2, Él se declaró a sí mismo Dios. 3, Jesús es declarado Dios en el Antiguo Testamento. 4, Jesús es declarado Dios en razón de sus atributos. 5, Jesús es declarado Dios en razón de recibir igual adoración y reverencia que el Padre. Y 6, Jesús es declarado Dios en razón de que Él creó el universo. Punto y final y amén. Amén, hermanos. Así que ya tiene usted nutrición, ya tiene cómo defender que Jesús es Dios. Amén. Les recuerdo que este próximo sábado tenemos la actividad